El eco de las risas de Beatriz resonaba en el gran salón del Palacio de Cristal en Zúrich, una estructura de mármol y oro que parecía burlarse de mi propia insignificancia en aquel momento. Estábamos rodeados de la élite europea, entre banqueros, diplomáticos y figuras del arte que se movían con una elegancia ensayada. Beatriz, con su vestido de seda color esmeralda y una copa de champán en la mano, se inclinó hacia un grupo de influyentes críticos de arte y, con esa voz melodiosa que solía cautivarme, lanzó un dardo envenenado disfrazado de anécdota graciosa. Relató, ante la mirada atenta y las sonrisas condescendientes de los presentes, una supuesta torpeza financiera que yo había cometido, exagerando los hechos para hacerme quedar como un hombre incapaz, un simple acompañante que apenas podía manejar sus propios asuntos sin su guía divina. No fue solo el contenido de sus palabras lo que me hirió, sino la crueldad en sus ojos, ese brillo de triunfo al ver cómo mi rostro perdía el color mientras los invitados soltaban pequeñas carcajadas de cortesía. En ese instante, en medio de la opulencia y el aroma a perfumes caros, comprendí que mi matrimonio no era una unión, sino un escenario donde ella interpretaba el papel de soberana y yo el de un bufón cuya única función era resaltar su brillantez. Aquella humillación pública fue el último eslabón de una cadena de desprecios que finalmente se rompió, dejando en su lugar una claridad gélida y una determinación que nunca antes había experimentado. Al regresar a nuestra mansión en las afueras de la ciudad, el silencio entre nosotros era denso, cargado de una tensión que ella manejaba con la maestría de un director de orquesta. Mientras subíamos la gran escalinata, empecé a reflexionar sobre los años de abuso emocional y dominancia que habían definido nuestra relación. Beatriz no utilizaba la violencia física. Su arma era mucho más sutil y devastadora, el desprecio sistemático. Durante una década, ella había erosionado mi confianza mediante críticas constantes, gaslighting y una manipulación psicológica que me hacía dudar de mi propia memoria y valor. Cada vez que intentaba confrontarla, ella revertía la situación, haciéndome sentir culpable por sus propios errores o por su infelicidad crónica. Había creado una dinámica de poder donde yo siempre estaba en deuda, siempre pidiendo perdón por existir de una manera que no cumpliera con sus expectativas aristocráticas. Me di cuenta de que su necesidad de dominarme nacía de una inseguridad profunda, pero eso ya no importaba. Lo que importaba era cómo me había convertido en una sombra de mí mismo para complacer a una mujer que solo encontraba placer en mi empequeñecimiento. Esa noche, mientras ella dormía plácidamente con la satisfacción de haberme humillado frente a mis pares, yo permanecí despierto, observando cómo la luz de la luna bañaba los muebles de diseño, y tomé una decisión irrevocable. No habría más discusiones estériles, no habría más súplicas de afecto. A partir de ese momento, cada uno de mis movimientos estaría guiado por una precisión quirúrgica, destinada a reclamar mi libertad y mi dignidad. La decisión de una represalia precisa no nació del odio visceral, sino de una necesidad de justicia poética. Sabía que Beatriz valoraba su imagen pública y su estatus social por encima de cualquier otra cosa en el mundo, incluso por encima de nuestro propio hogar. Por lo tanto, mi respuesta no podía ser un simple divorcio que ella pudiera manipular a su favor en los tribunales y en los salones de té. Tenía que ser algo definitivo, un desmantelamiento total de la fachada que había construido con tanto esmero. Pasé las semanas siguientes actuando como el marido sumiso de siempre, permitiendo que ella siguiera con su juego de superioridad mientras yo, en las sombras de la madrugada, diseñaba el plan que la dejaría sin defensas.
No quería simplemente irme. Quería que el mundo viera quién era ella realmente, que su máscara de perfección cayera de tal manera que nunca pudiera volver a ponérsela. Esta no sería una venganza impulsiva, sino un acto de contabilidad emocional, donde cada herida que ella me había infligido sería devuelta con la frialdad de un balance financiero. La paciencia se convirtió en mi mejor aliada y la meticulosidad en mi religión, mientras transformaba mi dolor en una estrategia de guerra silenciosa que ella nunca vio venir. Comencé una investigación sistemática y un catálogo detallado de su traición, que resultó ser mucho más profunda de lo que jamás imaginé. Utilizando mis conocimientos en tecnología y contratando discretamente a expertos en ciberseguridad, empecé a pelar las capas de su vida privada. Descubrí que Beatriz no solo mantenía una aventura extramatrimonial desde hacía 3 años con un prominente galerista, sino que su infidelidad era una red compleja de engaños que involucraba incluso el desvío de fondos de nuestras cuentas compartidas para financiar el estilo de vida de su amante. Cada mensaje de texto, cada correo electrónico interceptado y cada fotografía tomada por los investigadores que contraté fue archivado con un orden obsesivo. Creé carpetas digitales y físicas que documentaban sus encuentros en hoteles de lujo, sus planes para dejarme una vez que hubiera asegurado una parte mayor de mi patrimonio, y las burlas constantes que compartía con su amante sobre mi supuesta ingenuidad. Ver la evidencia cruda en la pantalla de mi ordenador no me dolió tanto como esperaba. Al contrario, cada prueba era un ladrillo más en la fortaleza de mi resolución. Ya no era el marido engañado que buscaba respuestas, era el arquitecto de una demolición controlada que estaba recolectando los explosivos necesarios para derribar el edificio de mentiras que era nuestra vida en común. Con el dossier de pruebas creciendo cada día, busqué la asesoría estratégica de uno de los abogados más feroces y discretos del país, un hombre que no solo entendía la ley, sino también la psicología del poder. Nos reunimos en una oficina privada, lejos de las miradas curiosas, donde le presenté el catálogo de la traición de Beatriz. Juntos, diseñamos una estrategia legal que no dejaba lugar a dudas. Invalidaríamos cualquier acuerdo prenupcial basado en su fraude financiero y su mala fe. Mi abogado me instruyó sobre cómo mover mis activos personales de manera legal pero efectiva, asegurando que, cuando llegara el momento, ella se encontrara con un muro financiero infranqueable. Preparamos las demandas por daños y perjuicios y las pruebas de su malversación de fondos domésticos, asegurándonos de que cada documento estuviera autenticado y listo para ser presentado no solo ante un juez, sino ante los ojos del mundo si fuera necesario. Fue una preparación agotadora, llena de tecnicismos y maniobras tácticas, pero me sentía más vivo que en años. Estaba retomando el control de mi narrativa, dejando de ser el receptor pasivo de sus abusos, para convertirme en el protagonista activo de mi propia liberación. Cada firma, cada reunión y cada cláusula revisada me acercaba más al día en que la balanza finalmente se equilibraría. El escenario elegido para el enfrentamiento final fue una cena de gala que nosotros mismos organizamos para celebrar nuestro 10º aniversario, un evento que Beatriz esperaba con ansias para reafirmar su posición como la anfitriona definitiva de la ciudad. Invitamos a las personas más influyentes de nuestro círculo, los mismos que habían presenciado mi humillación en el Palacio de Cristal, socios comerciales de su familia y la prensa de sociedad que ella tanto cortejaba. La casa estaba decorada con una elegancia asfixiante,
con miles de flores blancas y una orquesta de cámara tocando suavemente en el vestíbulo. Beatriz estaba radiante, moviéndose entre los invitados con una gracia felina, aceptando elogios y fingiendo una devoción conyugal que me resultaba nauseabunda. Yo me mantuve tranquilo, observando la escena con la frialdad de un espectador que ya conoce el final de la película. Esperé hasta que llegara el momento del brindis principal, cuando todos los ojos estaban puestos en nosotros y el silencio se apoderó del comedor principal, un espacio de techos altos que amplificaría cada una de mis palabras hasta los rincones más lejanos de la estancia. Me puse en pie, con una copa de cristal en la mano, y comencé un discurso que al principio parecía la típica oda al amor duradero. Hablé de los años compartidos, de los desafíos superados y de la supuesta fortaleza de nuestro vínculo. Beatriz sonreía, inclinando la cabeza con una falsa modestia que solo yo sabía reconocer. Sin embargo, el tono de mi voz cambió sutilmente cuando mencioné la importancia de la honestidad y la transparencia. En ese momento, las luces del comedor se atenuaron y las grandes pantallas que normalmente mostraban obras de arte digitales comenzaron a proyectar imágenes y documentos. La revelación de la evidencia fue devastadora. No hubo gritos iniciales, solo un jadeo colectivo que recorrió la mesa mientras aparecían las fotos de Beatriz con su amante, los registros de las transferencias bancarias ilegales y las capturas de pantalla de sus mensajes más crueles. Cada detalle de su traición, meticulosamente catalogado, fue expuesto ante la mirada atónita de sus amigos, sus socios y sus rivales sociales. El rostro de Beatriz pasó del desconcierto al horror absoluto en cuestión de segundos. El silencio que siguió fue el más pesado que jamás haya experimentado. Era el sonido de una reputación desmoronándose en tiempo real, de una vida de engaños colapsando bajo el peso de la verdad irrefutable. La revelación no se detuvo en el ámbito personal, sino que provocó el colapso total del estatus social y profesional de Beatriz. Al descubrirse sus maniobras financieras fraudulentas, los socios comerciales que estaban presentes en la cena comenzaron a distanciarse de inmediato, temiendo que su propia reputación se viera manchada por la asociación con una mujer tan carente de escrúpulos. En los días siguientes, los periódicos de sociedad y los blogs de finanzas se hicieron eco del escándalo, despojándola de la influencia que tanto le había costado construir. Sus contratos de patrocinio fueron cancelados, sus invitaciones a los eventos más exclusivos desaparecieron y sus supuestos amigos le dieron la espalda con la misma rapidez con la que antes la habían adulado. Ella intentó contraatacar con mentiras y victimización, pero el dossier que yo había hecho público era demasiado sólido, demasiado detallado para ser desmentido. Se encontró sola en una mansión que ya no le pertenecía, rodeada por el vacío de una vida construida sobre el desprecio hacia los demás. Su caída fue absoluta y pública, una simetría perfecta de la humillación que ella me había infligido, pero con la diferencia de que su ruina era merecida y basada en sus propias acciones. Finalmente, tras la tormenta de los trámites de divorcio y la liquidación de nuestras vidas entrelazadas, experimenté una restauración de mi equilibrio personal y la posibilidad de seguir adelante. La sensación de libertad no llegó como una explosión de alegría, sino como una paz profunda y silenciosa que se instaló en mi pecho. Redescubrí el placer de las cosas sencillas, la tranquilidad de un café por la mañana sin el temor a una crítica mordaz, la libertad de tomar decisiones financieras sin tener que justificar cada centavo ante una tirana,
y la alegría de recuperar amistades que ella me había obligado a abandonar. Aprendí que la verdadera fuerza no reside en la capacidad de dominar a otros, sino en la capacidad de mantenerse íntegro frente a la adversidad y de tener el valor de cortar los lazos que nos asfixian. Hoy, mientras camino por las calles de una ciudad que ya no me parece hostil, entiendo que el proceso de justicia no fue un acto de maldad, sino un rito de paso necesario para recuperar mi identidad. He dejado atrás el palacio de cristal y todas sus sombras, y aunque las cicatrices del abuso permanecen, ahora las llevo como recordatorios de mi propia resiliencia. El futuro se extiende ante mí, no como un terreno lleno de trampas, sino como una página en blanco donde finalmente puedo escribir mi propia historia, libre de la influencia tóxica de la mujer que una vez intentó borrarme de mi propia vida.